Con su permiso, Presidenta. Honorable Asamblea, la que suscribe, diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con fundamento en los artículos 45, 46, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 9, fracción segunda y artículo 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se instituye 1. La presea doctor Eduardo Liceaga, que se otorgará anualmente cada 23 de octubre a la médica o médico que en el ejercicio profesional de la medicina haya destacado en la atención a los pacientes o en la investigación científica en el estado de Tlaxcala. 2. La presea enfermera refugio Esteves Reyes, que se otorgará anualmente cada 12 de mayo a la enfermera o enfermero que en el ejercicio profesional de enfermería haya destacado en la atención a los pacientes o en la investigación científica en el estado de Tlaxcala, en base a la siguiente exposición de motivos. Que la suscrita diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, integrante de esta 64ª legislatura, con la facultad conferida por los artículos 46, fracción primera, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para que el Congreso del Estado brinde el reconocimiento anual a todo profesional de medicina y de enfermería, otorgando la presea por su mérito o destacada práctica humanitaria en el ejercicio profesional de la ciencia médica. Que históricamente toda sociedad ha sido flagelada por enfermedades, pestes, epidemias, movimientos armados, guerras civiles o guerras mundiales, las que han afectado la salud de las personas, incrementando y elevando los índices de mortandad de la población. La población mexicana ha sido afectada por distintas epidemias como el tifus o la viruela. Desde tiempos prehispánicos ha sido diezmada por epidemias como la viruela, la cual fue introducida a México por un esclavo negro del capitán Pánfilo de Narváez, quien desembarcó en 1520 en Veracruz, al frente de una expedición compuesta de 19 naves, enviada desde Cuba por el gobernador Diego Velázquez para prender a Hernán Cortés. El mencionado esclavo que introdujo el virus de la viruela en el país y con ello causó más muertes entre los aborígenes indefensos desde el punto de vista inmunológico, históricamente se pueden mencionar varios movimientos de pandemia. Tenemos que, en el siglo XVIII, la viruela se había convertido en la pandemia más mortífera que azotaba a la humanidad. Una guadaña venenosa que ciega sin distinción el clima, rango ni edad, en palabras del médico Timoteo. En nuestro estado, en lo referente a pandemias, hay estudios muy serios sobre la mortalidad en los años 1830, 1840 y 1903, en una comunidad tlaxcalteca, San Bernardino Contla, investigación del maestro Nezahualcóyotl Méndez, que publicó bajo el título Los tiempos de la viruela en pueblo tlaxcalteca, mortalidad y medidas preventivas. El Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de Medicina expresa que de octubre a diciembre de 1918 el virus de la influenza ingresó al estado de Tlaxcala, causando miles de enfermedades y centenares de defunciones entre hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sociales. Hoy nos encontramos en una emergencia sanitaria por la epidemia de enfermedad generada por el coronavirus, SARS-CoV-2 o COVID-19, y su variante Omicron. En este contexto, es necesario reconocer el trabajo responsable y humanitario que han desempeñado los médicos, las doctoras, enfermeras y enfermeros que en el ejercicio de su profesión llegan a poner en riesgo su propia salud. Me permito reafirmar y reconocer que durante la pandemia por el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, las médicas y los médicos se convirtieron en heroínas y en héroes al trabajar día y noche en los centros hospitalarios para atender, cuidar y sanar a las personas afectadas por esta enfermedad, tal y como ha reconocido por las instituciones del sector salud y la sociedad. Que derivado de la pandemia por el COVID-19 hubo
un gran incremento de enfermos y por ende de defunciones, llegando a situaciones extremas que en momentos dados los hospitales fueron insuficientes, así como los recursos materiales para su debida atención. Sin embargo, a pesar de la difícil situación, el personal médico y de enfermería hizo frente a esta emergencia con jornadas extenuantes, con verdadero espíritu solidario, humanista y de ética médica, aún así poniendo en riesgo su salud o la de su familia. Su destacada labor ha sido resultado por los medios de comunicación y muchas veces no valorada o reconocida socialmente. El objeto de la presente iniciativa es brindar un reconocimiento anual a todos los profesionales de la medicina y la enfermería a su tan importante desempeño profesional, humanitario o de investigación científica, porque también son muy importantes los avances científicos en medicina y en enfermería. Para todos ellos, el reconocimiento a que han sido creadores mediante el otorgamiento de la correspondiente presea. Que el ilustre médico mexicano Eduardo Liceaga nació el 13 de octubre de 1839. Ingresó a la Escuela de Medicina en 1859 y completó sus estudios de forma brillante, obteniendo todos los premios que entregaba la institución cada año. Para 1866 consiguió su título profesional y una medalla de oro. El jurado de su examen estuvo formado por los también ilustres Dr. Jiménez, el Dr. Río de la Loza y el Dr. Lucio. El médico Eduardo Liceaga visitó Francia en el año en que se fundó el Instituto Pasteur y en una visita a la institución los doctores Roux y Pasteur le entregaron un cerebro de conejo inoculado con rabia, el cual trajo a México y sirvió de base para producir la vacuna antirrábica que se aplicó por primera vez el 18 de abril de 1888. Vacuna de gran importancia para la salud pública de nuestro país. Que el doctor Liceaga fue director de la Escuela de Medicina, director del Hospital de Maternidad e Infancia, presidente del Consejo Superior de Salubridad y del Congreso Médico Nacional de Higiene. Visitó los hospitales de París, Londres, Roma, Bruselas, Berlín y Viena, y a su regreso, siendo presidente del Consejo Superior de Salubridad, puso todo su interés en la creación de un hospital que reuniera todos los requisitos arquitectónicos y técnicos para ofrecer la mejor atención a los pacientes, culminando su proyecto con la construcción del Hospital General de México que lleva su nombre, Dr. Eduardo Liceaga. Participó en el Congreso de Salud Pública en Viena, Austria, el Congreso de Medicina de Moscú, el Congreso de la Tuberculosis y el Congreso de Higiene y Demografía en Washington. Igualmente, participó en el primer y tercer Congreso Panamericano en Washington y La Habana, respectivamente. Fue vicepresidente del Congreso de la Asociación Americana de Salud Pública y cuyo propósito fue fortalecer las acciones sanitarias entre México y los Estados Unidos. Fue miembro de la Junta Ejecutiva de la Oficina Sanitaria Internacional creada en 1902, que en 1911 pasó a ser la Oficina Sanitaria Panamericana y más tarde fue uno de los 7 miembros originales de lo que hoy se conoce como la Organización Panamericana de la Salud. Considerando estos antecedentes a favor de la salud, la presente iniciativa tiene como objeto instituir la presea Dr. Eduardo Liceaga, que se otorgará anualmente cada 23 de octubre a la médica o médico que en el ejercicio profesional de la medicina haya destacado en la atención a los pacientes o en la investigación científica en el estado de Tlaxcala. Que la historia de nuestro estado, como la historia de nuestro país, se ha escrito con sangre vertida en los campos de batalla, en los movimientos armados, cuyo protagonista ha sido el pueblo. En cada conflicto armado, miles de hombres de campesinos han ofrecido su vida, acompañados en muchos de los casos de las mujeres. La Revolución Mexicana es un claro ejemplo de la participación de la mujer campesina, conocidas como las Adelitas, la mayoría de ellas olvidadas. Las Adelitas no solo empuñaban las armas, servían para la elaboración de los alimentos e incluso para cuidar a los revolucionarios heridos o enfermos. Aún carentes de conocimientos de enfermería, cuidaban a los heridos con alto sentido humanitario. Tal es el caso de Refugio Esteves Reyes, popularmente conocida como Madre Cuca.
Que Refugio Esteves Reyes inicialmente trabajó como costurera en un hospital donde descubrió su vocación por cuidar de los enfermos. No se formó en una institución educativa, pero aprendió viendo a los médicos trabajar. Su talento como auxiliar de los médicos no pasó desapercibido, ya que el general Urriza, una de las autoridades del hospital, reconoció su labor y le otorgó el título de enfermera. Para ello, también le otorgó el rango militar de sargento primero. Fue la primera enfermera del país. Cuando Refugio recibió su nombramiento, ya había iniciado la lucha armada del movimiento revolucionario. Naturalmente, los heridos comenzaron a abarrotar los hospitales para hacer frente a la situación. Para hacer frente a la situación, Esteves creó un equipo de enfermeras conocido como Ángeles, el cual tenía por objetivo socorrer durante los enfrentamientos. En 1914, las fuerzas carrancistas la sacaron del hospital donde trabajaba, la llevaron al campo de batalla para que atendiera a los heridos, a riesgo de su vida por causa de las balas. Uno de los soldados estaba lastimado en el rostro, por lo que no podía comer. Refugio lo cuidó y alimentó cariñosamente con papillas, lo que despertó la admiración de los soldados y la empezaron a llamar con el sobrenombre. Su entrega en los campos de batalla fue tal que incluso le hirieron de bala en el brazo en 1915. Al finalizar la revolución, la Madre Cuca asistió a la escuela y a los 59 años se graduó del curso de enfermera. Que el Congreso de la Unión otorgó en vida y por su trayectoria la Medalla de Honor a la enfermera Refugio Esteves Reyes. El Gobierno federal, con fecha 20 de julio del 2016, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona al diverso por el que se establecen los criterios para el otorgamiento de la condecoración y permisos en materia de salud pública, en cuyo considerando noveno expresa que por su valentía como mujer militar, su dedicación, compromiso y liderazgo en el ámbito castrense y de enfermería y la manera maternal, tierna y protectora con la que cuidaba y atendía a los soldados heridos, la llamaron Madre Cuca, distinguiéndose por valores de los cuales resaltan el altruismo, la honradez, el humanismo, la iniciativa y la perseverancia, el patriotismo, la resistencia y la lealtad, que la hicieron pasar a la historia como la primera enfermera militar antes de que iniciara la Revolución Mexicana, y su entrega en el desempeño de sus funciones ha sido ampliamente reconocida. La enfermera Refugio Esteves Reyes decreto que establece el artículo 2, fracción 11ª, el premio Enfermera Refugio Esteves Reyes, que se otorgará a la enfermera o el enfermero que haya prestado servicios profesionales destacados de enfermería en zonas o circunstancias de conflicto o de desastre. En este tenor, se pone a consideración de los legisladores integrantes de esta soberanía instituir la presea Enfermera Refugio Esteves Reyes, que se otorgará anualmente el 12 de mayo a la enfermera o enfermero que en el ejercicio profesional de enfermería que se haya destacado en la atención a los pacientes o en la investigación científica en el estado de Tlaxcala. Que desde 1931, el 6 de enero, se celebraba en México a las enfermeras y enfermeros gracias a que el director del Hospital Juárez de México, el doctor José Castro Villagrana, en ese entonces estableció que ese día se les reconociera a los profesionales de la enfermería. Fue hasta el año 2021 que la Secretaría de Salud y el acuerdo con el Consejo de Salubridad General decretó una nueva fecha para la conmemoración en México del Día de la Enfermera y el Enfermero, el día 12 de mayo, reconocido como el Día Internacional de la Enfermería. Que la legislación local reconoce el otorgamiento de estímulos a los servidores públicos. Para ello, hacemos referencia a la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, reconociendo en el título 5 los estímulos a los servidores públicos de base y de confianza, que entre otros podrán ser diploma de reconocimiento, distintivos de reconocimiento al mérito laboral, mención honorífica, entre otros. La ley, en comento, dispone que los estímulos que se otorguen a los servidores públicos serán entregados cada año, por lo que el objeto de la presente iniciativa está en concordancia con preceptos legales en la materia, tal y como lo mandata la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que establece el artículo 54.
Son facultades del Congreso legislar sobre estímulos y recompensas de la población y servidores públicos del Estado y los municipios. Que el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios dispone en el artículo 271A. Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Congreso deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. En este estricto respeto a este precepto legal, podemos afirmar que la presente iniciativa con proyecto de decreto no afecta o tiene impacto que requiera de un presupuesto, considerando que se mandata a la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Tlaxcala para que expida las bases, elija, emite el dictamen y proponga al Pleno de esta soberanía a quien se le otorgará la presea correspondiente, no habiendo necesidad de crear nuevas comisiones legislativas o de otorgar recursos humanos o financieros. Por ende, no hay impacto presupuestario en la presente iniciativa, que tiene por objeto reconocer la labor del profesional de manera humanitaria, del médico, de la médica, de la enfermera o enfermero al atender sus pacientes. Por lo antes fundado y motivado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, y 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instituye 1. La presea Dr. Eduardo Liceaga, que se otorgará anualmente cada 23 de octubre a la médica o médico que en el ejercicio profesional de la medicina haya destacado en la atención a los pacientes o en la investigación científica en el Estado de Tlaxcala. 2. La presea Enfermera Refugio Esteves Reyes, que se otorgará anualmente cada 12 de mayo a la enfermera o enfermero que en el ejercicio profesional de enfermería haya destacado en la atención a los pacientes o en la investigación científica en el Estado de Tlaxcala, que se otorgarán en sesión solemne del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo segundo. Se mandata a la Comisión de Salud del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala a efecto de que un mes anterior a la fecha de entrega de la presea Eduardo Liceaga y de la presea Enfermera Refugio Esteves Reyes, publique la convocatoria correspondiente en los periódicos impresos de mayor circulación, digitales y en la página web del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo tercero. La Comisión de Salud del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala tendrá la facultad de elegir, dictaminar y proponer al Pleno a quien se le otorgará la presea Eduardo Liceaga y a quien se le otorgará la presea Enfermera Refugio Esteves Reyes. Artículo cuarto. La Comisión de Salud del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala tiene la atribución de la organización, desarrollo y ejecución del presente decreto. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencatl, a los 15 días del mes de marzo del año 2021. Atentamente, diputada Lupita Cuamatzi Aguayo. Es cuando, Presidenta.